Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. No podíamos cerrar este ciclo de decoraciones navideñas sin hacer algo de pintura y al mismo tiempo algo para la cocina. Así es que espérate a la intro y nos ponemos con ello. Bueno, he estado buscando distintas imágenes en internet y este muñeco de nieve tan cookie me ha conquistado. Así es que vamos a hacer este muñeco de nieve. Como siempre que hacemos pintura, lo que voy a hacer es transferir todo el dibujo a la tabla. Pongo un papel carbón encima de la tabla y luego el folio encima del papel carbón. Me voy a asegurar que lo tengo bien centrado y que me va a caber el ancho del muñeco, que lo he cogido un poquito justo, el ancho del muñeco que me cabe en la tabla. Y cuando ya lo tengo en su sitio, para que no se me mueva, lo sujeto con un poquito de cinta de carrocero. Y de esta forma no se me va a mover el papel mientras voy transfiriendo la imagen a la tabla. Para copiar la imagen en la tabla simplemente nos hace falta coger un lápiz normal y corriente e ir pasando todas las líneas que queremos calcar en la tabla. Antes de terminar de levantar completamente todo el diseño, levanto un poquito y me aseguro que he calcado todas las líneas que necesito. Y cuando yo lo tengo así, pues puedo levantar completamente el papel. Como ya habéis adivinado probablemente, yo he cogido una tabla de cocina, que esta la he comprado en un bazar porque no tenía ninguna vieja, y le he dado un par de capas de gesso para tener un fondo blanco y tapar un poquito el poro de la madera y que no me absorba tanta pintura. Ahora, para pintar el muñeco de nieve he cogido los siguientes colores. El rojo para la bufanda y hacerle unos cuadraditos decorativos en esta banda del sombrero. Y los otros cuadritos los haré en este color azul. Luego el sombrero lo pintaré en verde. Las manoplas las voy a pintar en naranja. Y los botones los pintaré en estos dos colores de marrón. Y lógicamente todo el cuerpo, la cara, irá en blanco. Luego voy a utilizar algunos de estos colores, los marrones, o este gris o este azul grisáceo y este rojo, para matizar un poquito y darle las sombras a los colores que hemos puesto en un principio. Y para la parte de atrás voy a utilizar este blanco roto, que es un color tapioca, y lo que voy a hacer es empezar lo primero de todo pintando la parte del fondo. Y luego voy a ir colocando, según vaya escogiendo una cosa u otra, iré colocando los colores en la paleta e iré pintando. Como os digo muchas veces, aquí es cuestión simplemente de mirar. Que yo os diga más o menos no os va a cambiar nada. Sí que os digo como cosas generales, cuando pinto esta zona intento no pintar inmediatamente la siguiente hasta que esté segura que esta zona se ha secado un poquito. Cuando ya tengo seguridad de que esta zona se ha secado, paso a lo mejor a esta otra. Y mientras se seca el cuerpo, pues a lo mejor me pongo con la cara. Y así sucesivamente, para poder trabajar con comodidad y no estar teniéndome que apoyar en una zona que está recién pintada. Así es que os voy a dejar con música de fondo y yo me pongo a pintar.
Bueno, ya tenemos el muñeco completamente pintado. Ahora de momento es plano. Y ahora a base de sombras le tenemos que dar el volumen que queremos. Vamos a empezar, mirad, para dar las sombras siempre tenemos que buscar un tono un poco más fuerte, más oscuro que el que hemos dado. Entonces yo el sombrero, que es por donde vamos a empezar, lo he dado con este color. Luego las sombras lo voy a hacer con este otro. Cogemos un poquito del color. Y por otro lado tengo agua cerca, tengo el papel este para descargar el agua, porque aquí en el pincel lo que hago es cargo agua, descargo un poquito el agua y cojo pintura solo con la puntita del pincel. Y ahora voy haciendo así en un plato, podéis coger un azulejo, lo que queráis, hasta que esa pintura se me reparte por toda la parte del pincel. Pues entonces ahora ya es cuando ya puedo empezar a trabajar sobre el sombrero. Y voy haciendo pasadas, y así voy a ir oscureciendo. Hay que dejarlo secar antes de seguir insistiendo. Sin embargo, para el naranja voy a probar este rojo, que es un rojo cereza. Ya hemos terminado de darle todas las sombras, ahora le vamos a dar las luces. Como veis, estoy utilizando un pincel de cerda más bien dura, que está limpio y seco. Cojo un poquito de pintura con el pincel, descargo bien en el trapo que tengo aquí al lado y empiezo a darle a pincel seco para que vaya saliendo esa luz. Y así voy a ir haciendo en todas las zonas. Os dejo con un poquito de música. A pincel seco también le vamos a hacer los coloretes. Aquí sí que descargo bien para que solo sea una sombrita. Y le vamos a dar también algún retoque con el color oscuro en la bufanda, también a pincel seco.
Y ahora voy a terminar de pintar la cara, pero como no tengo mucho pulso para hacerlo con un pincel y no lo quiero hacer con un rotulador que es un poquito más gordo del grosor que yo quiero, lo voy a hacer con un palillo y con mucha paciencia, porque voy a ir muy poquito a poco. Para decorar el fondo vamos a hacer unos lunares en color verde. Como yo soy un poquito cagaprisas y me pongo nerviosa y voy haciendo los puntos y de repente pierdo el orden, me he hecho unas marquitas en lápiz de donde tengo que ir poniendo los puntos. Os cuento esto porque lo mismo estáis en la misma situación que yo y os viene bien tener como una guía. Y ahora lo único que tengo que hacer es ir poniendo los puntitos. Para dejar el trabajo protegido, le he dado un par de capas de barniz mate y he dejado secar la primera capa antes de poner la segunda. Y para que nuestro muñeco de nieve tenga ese aire navideño, le vamos a poner en el asa, en el mango, este lazo. Lo voy a poner con adhesivo block. Pues os puedo decir con toda tranquilidad que este año en el canal hemos decorado hasta la cocina. Voy a esperar a que termine de secar bien el lazo y ahora os lo enseño con detalle. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.